Te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir este nuevo tema. Nos ponemos en tus benditas manos. Pedimos que derrames la luz de tu Espíritu Santo en este lugar y en cada una de las personas que estarán escuchando este mensaje, para que seas tú, Señor, quien hable y transmita este mensaje, para dar paz a los corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Estamos aquí para compartir este nuevo tema que se llama el valor del perdón. Participando a través del equipo de Querigma de la Pastoral Familiar. Bueno, este tema precisamente es muy importante en la vida de cada ser humano. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos, si no sabemos perdonar, vamos a sufrir, vamos a llorar, no vamos a tener paz en nuestro corazón. Hay una frase que siempre nos gusta mucho decir: yo perdono, pero no olvido. Perdono, pero no olvido. Bueno, es una frase correcta. ¿Por qué es una frase correcta? Perdono, pero no olvido. Porque olvidar o recordar depende de mi memoria y no de mi voluntad. Y sin embargo, para perdonar depende 100% de mi voluntad. Perdonar es un regalo. Es un regalo que puedo ofrecerlo de manera gratuita a muchas personas de la misma forma como yo lo recibo de Dios. Hay una cita bíblica en Lucas 23, 33, 34, que es con la que voy a empezar. Lucas 23, 33, 34. Nos dice así: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus ropas sorteándolas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Cristo estaba en la cruz. Cristo tenía sus manos abiertas. Había sufrido, le habíamos llenado su cabecita de clavos. Le habíamos agujerado sus manos, sus pies. Cristo estaba derramando cada gota de su sangre, lo habíamos escupido, lo habíamos insultado. Y las palabras que salieron de su boca fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él no pidió a cambio, no pidió nada a cambio para perdonarnos. Y nosotros, sin embargo, ¿qué hacemos? Yo perdono, pero si antes me piden perdón. Yo perdono, pero si antes veo señales de arrepentimiento en la otra persona. Yo perdono, pero si antes, ese pero que siempre nosotros tenemos en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sin embargo, Cristo hace un regalo, abre sus brazos en la cruz y te regala a ti y a mí ese perdón. Él no merecía estar en esa cruz. No merecía estar en esa cruz. Era yo, eras tú, éramos nosotros los que teníamos que estar en esa cruz. Él no había cometido faltas, no había cometido pecados. Y ni siquiera le pidieron que los perdonara. Él no estaba exigiendo condición previa ni nada a cambio, simple y sencillamente nos regaló su perdón. Nos dice en Mateo capítulo 5, versículos 23
al 24. Mateo 5, versículos 23 y 24. Por eso, cuando presentes una ofrenda al altar, si recuerdas allí que tu hermano tiene alguna queja en contra tuya, deja ahí tu ofrenda ante el altar. Anda primero a hacer las paces con tu hermano y entonces vuelve a presentarla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, esta es una enseñanza de Jesús. Nos dice que cuando presentemos una ofrenda al altar y que si nosotros recordamos que tenemos algo en contra de nuestro hermano, alguna queja, que si mi hermano tiene una queja en contra mía, que yo deje mi ofrenda y vaya, primero haga las paces con mi hermano y después la presente ante el altar. ¿Cuántas veces yo tengo esas quejas? Otras personas se han quejado de mí y sin embargo yo no he sido capaz de pedir perdón. No he sido capaz de hacer las paces con mi hermano y yo voy y me presento al altar, voy a misa, comulgo, voy y doy un servicio a mi comunidad y sin embargo hay una queja que tiene mi hermano en contra mía. Si nosotros somos capaces de presentarnos ante el Señor en libertad, el Señor nos quiere libres, no nos quiere con pesos, con cargas atrás de nuestras espaldas. Quiere que tengamos paz en nuestro corazón, quiere que tengamos paz en nuestro interior. De hecho, incluso en el capítulo 5 de Mateo, versículo 43 al 47, nos sigue hablando del perdón. Mateo 5, 46 al 47, nos dice así: ustedes saben que se dijo, ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué fácil es para nosotros amar al que nos ama, hablarle al que me habla bien, al que es mi amigo. Pero qué difícil lo que Jesús me está pidiendo ahora. Amen a sus enemigos y recen por quienes los persigan. Por experiencia propia les digo que esto es muy difícil. Y sin embargo, cuando tú logras sentarte en el altar y rezar por aquella persona que te hizo daño, quien va a empezar a sanar vas a ser tú primero. Y después de que tú empieces a sanar, esa oración va a ser escuchada por el Señor y aquella persona que te hizo daño va a reconocer su falta, va a reconocer su culpa y va a llegar un momento en que esa persona también se acerque a Dios. Si yo le digo a Dios, Señor, aquella persona me hizo daño, castígala, porque me hizo daño, me insultó, me golpeó, bueno, etcétera. ¿Qué estamos haciendo con Dios? Lo estamos poniendo entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque Dios tanto ama al pecador, ama al malo, como ama al bueno o al que se cree bueno, porque buenos, yo creo que ninguno somos buenos, ¿verdad? Incluso mismo Jesús cuando le dijeron, maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente el Padre del cielo. Entonces, si dice que nuestro Padre hace brillar su sol sobre los malos y los buenos y hace caer la lluvia sobre justos y pecadores, Él que vino a dar su vida por ti y por mí, hace eso. Entonces, ¿quién soy yo para oponerme a ese amor de Cristo, a ese amor de Dios, para oponerme al perdón? ¿Quién soy yo? Dice, si aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tenemos? No hay absolutamente ningún mérito. Saludar al que te saluda, ningún mérito, hermanos. Hay una oración que Cristo nos enseñó. Una oración que Cristo nos enseñó y que tal vez tú, que estás escuchando este mensaje, seas de las personas que la rezan todos los días. Tal vez eres de las personas que nunca se toman ese momento para hacer esa oración.
Y sin embargo es una oración tan completa y tan hermosa que si yo les hablara en este momento del Padre Nuestro, me llevaría a un tema completo. Entonces, ¿dónde está esa oración? Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13. Nos dice así: ustedes pues oren de esta forma: Padre nuestro que estás, Padre nuestro, Padre de los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la prueba, sino que líbranos del malo. Palabra de Dios. Esta oración del Padre Nuestro, primero nosotros estamos reconociendo a Dios como Padre. Lo estamos santificando su nombre y estamos pidiendo que venga su reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros estamos pidiendo que se haga la voluntad. Sin embargo, a veces cuando algo nos sucede, nosotros no aceptamos algunas cosas porque no nos convienen. Sin embargo, Dios va a permitir únicamente lo que nos convenga a nuestra vida. Y nosotros decimos: danos el pan que nos corresponde y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense en esta frase. No sé si alguna vez habías meditado esta frase. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo no estoy perdonando, si yo, Leti, estoy haciendo algo, estoy guardando rencor, tengo mi corazón lleno de resentimiento, lleno de dudas, lleno de odios, lleno de todas esas cosas que me hacen daño, entonces cuando yo estoy rezando la oración del Padre Nuestro, estoy mintiendo. Estoy mintiéndole a Dios porque le estoy diciendo que nosotros estamos perdonando, le estoy diciendo que yo estoy perdonando y sin embargo no soy capaz de perdonar. Cuando Jesús termina de decir la oración del Padre Nuestro, continúa en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Fíjense qué frase tan fuerte y a la vez tan prometedora para nosotros. Nos dice así: queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hay una condición para que Dios nos perdone. Y esa condición es que nosotros también tenemos que perdonar. ¿Cómo es posible que yo vaya y le quiera decir al Señor: Señor, perdóname porque hice esto, perdóname porque hice tal cosa, pero yo no soy capaz de perdonar? No soy capaz de perdonar porque tal vez digo: es que la ofensa fue demasiado grande. La ofensa fue muy grande, me hizo demasiado daño y mi corazón está tan herido que no puedo perdonar. Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos analizado cómo está el sentimiento o el corazón de la otra persona que te hizo daño? Dice la palabra de Dios también, que lo que hay dentro de ti es lo que sale de ti. Si esa persona saca resentimiento, saca odio, saca rencores, ¿por qué lo lleva dentro de sí? Tal vez pasó por una etapa muy difícil en su vida que hizo olvidar ese niño inocente, esa personita que cuando era niña juntaba sus manitas y hablaba con Dios. Y de aquella personita que le decían: Diosito te ama, y que él se sentía amado por Dios. Sin embargo, algo debió haber pasado en esa vida de esa persona que lo hizo olvidar. Lo hizo olvidar el amor de Dios, lo hizo alejarse de Dios. Y tal vez esa persona solo necesita escuchar que Dios le ama, que Dios te ama, que Dios nunca se ha alejado de ti, que Dios está contigo,
que eres tú quien se ha alejado de Él, pero Dios jamás se ha ido. Dios está a la distancia de una oración. Entonces, eso nos debe ayudar a abrir más nuestro corazón y aprender a perdonar. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Qué le contesta el Señor? Esto viene en Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no digas 7 veces, sino hasta 77 veces, hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? 70 veces 7 en la palabra de Dios significa siempre. Significa no hoy, no mañana, aunque tú hagas las cuentas de esos 70 veces 7, y si tú llevases una libretita, a ver, ya perdoné esta vez, me faltan tantas veces para perdonar. Pero entonces regresas a la oración del Padre Nuestro y ahí te dice, perdona nuestras ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, no 70 veces 7, sino siempre, siempre tengo que perdonar. Si yo, por ejemplo, me creo bueno y me creo que yo no le hago daño a nadie, que ¿cómo es posible que si yo no le hice daño a aquel, por qué aquel me está haciendo daño a mí? Y fíjense, todos hemos pecado, nos dice en Romanos 3:23, pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Todos, no dice pecó fulano, pecó sutano, pecó mangano, dice todos. ¿Y por qué todos pecamos? Porque dentro del ser humano existe algo que se llama concupiscencia, que es la tendencia al pecado, que es la tendencia al mal. Entonces, todos pecamos. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que Él abre sus brazos para amarte, para bendecirte y para perdonarte, para comprar tu salvación con cada gota de su sangre. Nosotros nos hemos empeñado muchas veces en ver la viga en mi hermano, en ver la viga. Fíjense, dicen en Mateo 7, del 1 al 5. No juzguen y no serán juzgados, porque de la manera que juzguen serán juzgados. Y con la medida con la que midan los medirán a ustedes. ¿Por qué ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Hermanos, hay un solo juez, y ese juez es Cristo. No eres tú, ni soy yo. Nosotros no somos nadie para juzgar. Es bien difícil ver mis propios errores, mis propios pecados. Cuando yo quiero verme a mí mismo, siempre voy a ver la parte buena de mí. Pero nunca voy a ver la parte mala, la viga que yo traigo. Pero soy buenísima para ver las pelusas del otro. Cuando un matrimonio se divorcia, se enoja, se dejan, ¿por qué es? Acuérdense que para que haya un pleito se necesitan dos, no una persona. Sin embargo, ¿por qué pasa? Porque yo esposa, yo esposo, yo hijo, yo hija, yo hermano, yo hermana, no soy capaz de ver mis propias faltas, pero soy bien buena para ver las faltas de mi hermano, pero no veo las otras, no veo las mías. Por eso, precisamente, recordamos en Mateo 18, 23 al 35, aquel rey
Dice, el reino de los cielos se parece a aquel rey que quiso hacer cuentas con sus empleados, ¿verdad? Y había uno que le debía 10 millones de monedas de oro. Fíjense, 10 millones de monedas de oro. Esto es equivalente a los pecados, hermanos. A los pecados que tú y que yo cometemos todos los días. Hay una frase que dice que el santo más santo peca 7 veces al día. Imagínate tú y yo que somos pecadores, ¿cuántas veces pecaremos al día? Y sin embargo dice que el rey dice, véndanlo a él, vendan a su familia y quítenle todo y métanlo a la cárcel hasta que pague el último centavo. Aquel hombre le suplicó y le dijo, por favor, perdóname, te lo pagaré todo. El rey se compadeció tanto de esa súplica que le perdona esa deuda que era de 10 millones de monedas de oro. Pero dice la palabra de Dios que apenas iba saliendo y aquel empleado se encuentra con una persona que le debía 100 monedas de poco valor. Se le echó encima, casi lo estrangulaba y lo mandó a la cárcel hasta que pagara el último céntimo, ¿verdad? Llegan quien lo ve y que habían visto que el rey le había perdonado y van y le dan la queja al rey, ¿verdad? Le dicen, le cuentan todo lo que pasó y el rey retira el perdón. Fíjense, retiró el perdón de esa persona que ya había perdonado y lo mandó a la cárcel hasta que pagara el último centavo. Así nosotros es como la pelusa y la viga. Ese hombre solamente vio la pelusa en el ojo de su hermano, pero no vio la viga que traía él encima, no vio lo que Cristo, lo que ese rey que representa a Cristo le había perdonado. Así nosotros no vemos lo que Dios nos ha perdonado a nosotros porque no somos capaces de ver lo que nosotros traemos cargando. ¿Alguna vez te has preguntado a quién puedo o a quién necesito regalarle mi perdón? ¿Quién necesita mi perdón o a quién tengo yo que pedirle perdón? Hermanos, pedir perdón no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque cuando yo pido perdón a una persona, perdonar es donarte a ti mismo. Es en ese momento cuando yo te digo, ¿me perdonas? Yo me estoy poniendo en ese momento, en ese instante, en tus manos, en las tuyas, en aquella persona a quien yo ofendí. No es lo mismo decir, lo siento, ay, discúlpame, lo siento. Ya cuando yo digo lo siento en ese momento, me olvido de lo que le hice a mi hermano y ya no es mi problema, porque yo ya dije lo siento. Ya ese problema se convierte en la otra persona a quien yo había ofendido. Pero si yo le digo, ¿me perdonas? Estoy poniendo mi vida en ese instante en sus manos. Y estoy esperando que esa persona sea quien me diga sí, con esa misma misericordia que Cristo tuvo para ti y para mí. Por lo tanto, ese perdón es un regalo. Es un regalo que se debe dar. En Marcos 11, 24 al 26. Marcos 11, 24 al 26 nos dice así. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre del cielo, Padre de ustedes, les perdone también sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, dice, tengan por seguro que todo lo que pidan en la oración lo van a recibir. Sin embargo, cuando tú te sientas a orar, cuando tú en ese momento estás poniendo tu mente y tu corazón en Dios, dice que tú tienes que perdonar también. Tienes que poner tu mente limpia, libre de cargas, libre de odios, libre de egoísmos, para que el Padre del cielo, Padre tuyo, Padre mío, también nos perdone nuestras faltas. Debemos de recordar que toda la iglesia, somos una sola en Cristo, que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo, que todos necesitamos de todos. La mano no puede hacer lo que hace el pie.
Todos somos indispensables, todos somos necesarios y todos formamos ese cuerpo de Dios. Entonces, ¿y eso dónde lo dice Romanos 12:15, verdad? Que si también nosotros siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Hermano, Dios te ama de manera personal y te lo ha demostrado en esa cruz. Cuánto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que nosotros pudiéramos ser salvados. Y nosotros nos hemos ganado esas gotas de sangre de Cristo. Tú te has ganado la cruz de Cristo. Te has ganado sus llagas. Te has ganado los clavos de sus heridas. Las heridas de sus clavos. Es necesario cuántas veces pensar. Y así como Cristo nos amó, nosotros también aprender a amar. Cristo no está dividido, hermanos. Cristo no está dividido. Y la falta de perdón en nosotros genera división. ¿Y dónde nos dice esto? La falta de perdón genera división. Esto nos dice en el libro Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Primera de Corintios 1, 10 al 13. Nos dice así: les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan de acuerdo y superen sus divisiones, lleguen a ser una sola cosa con un mismo sentir y los mismos criterios. Tuve noticias de ustedes por gente de la casa de Cloé y me hablaron de rivalidades. Así lo entiendo yo, puesto que unos dicen yo soy de Pablo y otros yo soy de Apolo, o yo soy de Pedro, o yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido, hermanos, y la falta de perdón genera divisiones y rivalidades. Es difícil, sí, pero nosotros debemos empezar a no crear excusas para perdonar y para pedir perdón. A no crear excusas para sentirnos separados de los demás, sino todo lo contrario, debemos estimular nuestra mente, encontrar similitudes con nuestros hermanos para poder nosotros sentirnos más unidos a ellos. Nos dice en el libro de Sirácides, que es el mismo de Eclesiástico, Sirácides y Eclesiástico es el mismo, acuérdense. Capítulo 10, versículos 6 al 7. Sirácides o Eclesiástico 10, versículos 6 al 7. Nunca guardes rencor a tu prójimo por una falta contra ti. No hagas nada en un arrebato de violencia. Odiosa delante del Señor y de los hombres es la soberbia. Uno y otro aborrecen la injusticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense lo que nos dice esta cita bíblica. Sea cual sea su agravio, no guardes rencor a tu prójimo. Y nos pide que no actuemos guiados por el arrebato de violencia. Hermano, hermana, tú me dirás en este momento, a ver, Leti, hermana, ¿cómo me vienes a decir a mí que sea cual sea su agravio, no guardes rencor a su prójimo? ¿Me estás pidiendo que perdone al violador de mi hija, a mi abusador? ¿Me estás pidiendo que perdone a aquella persona que me fue infiel? ¿Me estás pidiendo que perdone al asesino de mi hermano, al asesino de mi madre, aquella persona que tanto daño me hizo? Hermana, hay pecados que no puedo perdonar. Tal vez estarás diciendo eso. Tal vez estás diciendo, a ti se te hace fácil decir eso, porque tú no has vivido esas cosas. Hermano, hermana, no te lo estoy pidiendo yo.
No te estoy pidiendo yo que perdones, lo está pidiendo Dios, porque Dios te quiere libre. Y yo te digo, hermano, que yo también he perdonado y yo soy libre. Por eso te estoy pidiendo, porque quiero que tú seas libre. Cristo quiere que seas libre, Dios quiere que seas libre. Por eso yo te digo a ti, mujer, autor intelectual, u hombre o mujer intelectual, a ti que asesinaste a mi madre o que mandaste asesinar a mi madre, que mandaste asesinar a mi hermana, y ese día te llevaste también la vida de mi madre. Yo te perdono, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero decirte que te perdoné hace mucho tiempo. Hoy lo estoy diciendo en vivo, sí, en este momento lo estoy diciendo en vivo. A ti, que asesinaste a mi hermana, que asesinaste a mi madre. A ti que por una imprudencia provocaste un accidente y asesinaste sin querer en ese accidente a mi otra hermana y a mi sobrino. A ti que me has dañado inconscientemente o conscientemente, en el nombre de Jesús, yo te perdono. Y quiero decirte que no lo hice ahorita, yo te perdoné hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo Dios me permitió llegar ante el Santísimo, llegar al altar. Y lloré mucho, sí, lloré mucho, pero logré perdonarte. Logré perdonarte y eso me liberó. Y pido a Dios que tú también seas libre. Y que así como fuiste capaz de quitar la vida a seres inocentes, de manera consciente o de manera inconsciente, también tú te arrodilles ante el Señor y le pidas perdón. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. Dice la palabra de Dios que el único pecado que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. Y pecar contra el Espíritu Santo es creer que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios. Hermano, hermana, si Dios fuera completamente justo, créeme que ni a ti ni a mí nos convendría. Por eso Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios te ama y te quiere ver libre. Te quiere ver libre, quiere que perdones a aquellas personas, aunque no vengan y no te digan, quiero que me perdones. No importa que no te lo digan. Debe ser un acto de tu voluntad para que seas tú quien sea libre. No significa que aquella persona que hizo daño no vaya a tener su consecuencia. ¿Qué pasó cuando aquel hombre le disparó a San Juan Pablo II? ¿Qué sucedió? El Papa Juan Pablo II fue a su celda y le regaló su perdón. Pero ese hombre tuvo que cumplir su condena en esa cárcel. Aquella esposa que perdiste, aquel esposo que perdiste, aquel hijo que perdiste, aquel padre que perdiste, aquella madre que perdiste que hace mucho que no ves, aquel amigo de tu infancia, de tu adolescencia, que le dejaste de hablar por una tontería, es por algo que no fuiste capaz de perdonar. No fuiste capaz de perdonar. Y sin embargo, Cristo abrió sus brazos en esa cruz. Ahí lo tienes. Aquí lo tienes atrás. Abrió sus brazos para perdonarte a ti y a mí. Y tú no has sido capaz de perdonar. No has sido capaz de ser libre. Recordemos que somos templo vivo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Y cómo me dices eso? ¿De dónde te basas? Bueno, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios mismo puso en ustedes? Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos,
sabiendo que fueron comprados a un gran precio, procuren que sus cuerpos sirvan para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos templo del Espíritu Santo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados a un precio muy alto. Hermano, tú vales la preciosa sangre de Cristo. Por eso Dios te ama tanto, porque eres precioso a sus ojos y por eso vino y dio su vida por ti. Dios Padre dio a su Hijo único para salvarte a ti. Por eso debemos practicar la humildad, la tolerancia, el amor fraterno y la unidad en Cristo. Amar es tener memoria para lo bueno y olvido para lo malo. Porque el desamor nos va a traer recuerdos de lo malo y nos va a olvidar lo bueno. Aquel padre que cuando tú eras niño y niña, estaba sentado frente a tu cama cuando tú estabas enfermo, enferma, lo olvidaste. Aquella madre que te cuidó de niño, que te cambió el pañal, que te enseñó y te acercó a Dios, lo olvidaste. Aquel hermano, aquella hermana que te cuidó de aquellas personas que te estaban dañando, lo olvidaste. Aquella esposa que dejó su familia para irse contigo, lo olvidaste. Lo olvidaste y únicamente te enfocaste en recordar lo malo. En recordar lo malo. Aquel esposo que aquella vez te llevó serenatas, te llevó flores, olvidaste los detalles y solamente recordaste lo malo. Y eso te llevó al desamor. Sin embargo, precisamente amar es para recordar únicamente lo bueno y olvidar lo malo. ¿Qué es perdonar? Perdonar es recordar sin dolor. No es olvidar. Yo no podría olvidar que alguna vez asesinaron a mi madre y a mi hermana. No lo puedo olvidar. Sin embargo, ahora lo recuerdo sin dolor porque yo ya se lo puse a los pies del Señor. Ya se lo entregué a Cristo. Ya perdoné y Cristo ya me liberó. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Nos dice así, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Al que perdonen ustedes, también le perdono yo. Y lo que he perdonado, si realmente he tenido algo que perdonar, lo perdoné en atención a ustedes en presencia de Cristo. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es un escrito que dirige Pablo a los Corintios. Y les dice, a quienes ustedes perdonen, yo ya los perdoné. Y lo hice en presencia de Cristo. Por eso cuando tú perdones, te perdono en el nombre de Jesús. Para que tu perdón tenga un valor increíblemente grande. Te perdono en el nombre de Jesús. Jesús vino a regalarnos su perdón y nos regaló un sacramento hermoso que es el sacramento de la confesión y que la mayoría de nosotros los cristianos lo desperdiciamos. Que los hermanos no católicos desprecian porque dicen, ¿cómo voy yo a ir a confesarme con un hombre pecador? ¿Cómo voy a confesarme con un hombre pecador? Sin embargo, Cristo dio ese poder a sus apóstoles de perdonar. En Juan 20, 23 nos dice así. Les voy a leer 22 y 23. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, eso mismo lo repite en Mateo 18, 18. Por cuestión de tiempo no puedo leer todas las citas bíblicas. Sin embargo,
Cristo le está dando el poder a sus apóstoles de perdonar los pecados. Pero antes de darles el poder, dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué te dice eso, hermano? Es Cristo mismo quien te perdona a través del sacerdote. No es el sacerdote quien te perdona, es Cristo mismo en la persona del sacerdote quien te perdona. A Pedro, de una manera especial, en Mateo 16, 19, le da las llaves del reino de los cielos. Y le dice que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No es que te vayas a confesar con un hombre pecador, todos somos pecadores. Sin embargo, ese hombre en ese momento está representando a Cristo, y Cristo te perdona y te libera a través de la confesión. Hoy, antes de compartir este tema, tuve esa gracia, ese regalo de Dios de poder ir a confesarme en la mañana. Y créeme que es algo tan hermoso, tan bonito, que cuando el sacerdote pone su mano en ti y te dice, yo te perdono en el nombre de Jesús. Qué bonito es sentirte libre de todos los pecados. Acuérdense lo que nos dice en Proverbios 28:13. El que oculta sus faltas no prosperará, y el que las confiesa y se aparta de ellas alcanzará el perdón. Entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de ocultar si Cristo nos dio a alguien a quien confesar para perdonarnos a través de él? En Santiago 5:16 nos lo vuelve a repetir: confiésense unos a otros sus pecados y pidan unos a otros para que sanen. Fíjense, pidan unos a otros para que sanen. La intercesión, pedir unos por los otros. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 8, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 8, nos dice así: el fin de todas las cosas está próximo. Por eso, lleven una vida seria y sean sobrios para que puedan orar. Ante todo, haya entre ustedes un amor sin fallas, pues el amor cubre una multitud de pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense lo que dice: ámense de verdad unos a otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hermanos, si nosotros aprendemos a amar, Dios nos estará perdonando a nosotros. Dios nos estará perdonando a nosotros. Hay algo que me llama mucho la atención en Proverbios capítulo 17. Proverbios 17, versículo 9. Nos dice así: quien echa un velo sobre una falta, cultiva la amistad. Quien la da a conocer divide a los amigos. Fíjense, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, quien echa un velo sobre una falta cultiva la amistad. Quien la da a conocer perderá a sus amigos. Hermanos, cada vez que tú le dices una ofensa a una persona, cada vez que le dices cosas feas a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, ¿ves esta tabla que tengo en mi mano? Cada ofensa es un clavo que tú pones en su corazón. Cada falta que tú le hagas, cada violencia que tú le hagas, tú le estás clavando un clavo en ese corazón. Y peor tantito si la das a conocer, si tú hablas de esa persona, le estás clavando en el corazón. Y cuando yo pido perdón, cuando yo le digo, lo siento, cuando le digo, perdóname por lo que te hice, cada vez que yo pido perdón, estoy sacando esos clavos del corazón de mi hermano. Le estoy sacando esas heridas del corazón de esa persona que yo dañé, que yo hice sufrir. Sin embargo, hermano, al final del día, así va a quedar ese corazón, con esos agujeros. Porque el daño que yo hago con las otras personas deja una huella.
Pero esa huella, hay una buena noticia, hermano, esa huella, estos agujeros, Cristo los puede sanar. Solo Cristo los puede sanar. Tú solo pudiste sanar la ofensa al momento que tú le pediste perdón, que sacaste ese clavo de ese corazón. Pero esto otro, esta huella, la puede sanar Cristo. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Nos dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que fueron marcados en espera del día de la salvación. Arranquen de raíz entre ustedes los disgustos, los arrebatos, el enojo, los gritos, las ofensas y toda clase de maldad. Por el contrario, muéstrense buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, nos está pidiendo que no entristezcamos al Espíritu Santo, porque nosotros ese sello lo tenemos, ya fuimos marcados. ¿En qué momento nosotros fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo? Cuando fuimos bautizados, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Por eso en las citas anteriores que les leí dice que somos templo vivo del Espíritu Santo. Por eso nos pide que arranquemos los disgustos, los arrebatos, los enojos, los gritos, las ofensas, toda clase de maldad, todo aquello que yo no he sido capaz de perdonar o no he pedido perdón. ¿Por qué no he pedido perdón? Por orgullo, porque me da vergüenza, porque ¿qué tal si me dicen que no? ¿Y cómo vas a saber si esa persona te va a decir que no, si nunca haces la prueba? ¿Cómo vas a saber si el día que tú llegues y le digas, ¿me perdonas? Ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija, ese padre, esa madre, ese amigo, ese hermano, te puede decir sí, te perdono. En el nombre de Jesús. Y tú ya desperdiciaste 20 años de tu vida, 30 años de tu vida pensando, no me va a perdonar. Pero hermano, si Cristo te perdona, si Cristo perdonó todo, cargó en esa cruz con todos nuestros pecados, ¿qué esperas tú para perdonar y para pedir perdón? Por eso nos dice que seamos buenos y comprensivos, perdonándonos mutuamente, como Cristo, como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Y de qué manera Dios nos perdonó en Cristo? Cargando con tus pecados y con los míos en esa cruz. Cargó con tus pecados, con mis pecados en esa cruz, y no eran poquitos. Cargó con el aborto, con la violencia, con la maldad, con los asesinatos, con las violaciones, con los secuestros, con las faltas de caridad. Imagínate cómo pesaba esa cruz. Por eso Cristo te reafirma en Mateo 11, 29 al 30. Mateo 11, 29 y 30. Dice, vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde. Y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vengan a mí los que están cansados. ¿Por qué? ¿Por qué no pesa? ¿Por qué el yugo de Cristo es suave y su carga ligera? Porque Él ya cargó por ti y por mí lo que tú y yo teníamos que cargar. Solo tienes que acercarte a Él, abrir tu corazón, perdonar a aquella persona que accidentalmente mató a tu hermano.
Perdonar a aquella persona que intencionalmente violó, asesinó, robó, te hirió, te dañó. Hermano, perdonar es igual a libertad. Y recuerda que perdonar es poner a un prisionero en libertad y descubrir que ese prisionero eras tú. Repito esta frase, hermano. Perdonar es poner a un prisionero en libertad y descubrir que ese prisionero eras tú. Amén. Con esto terminamos, hermanos, este tema. No sé si haya preguntas. Creo que no hay preguntas en el chat. Bueno, entonces vamos a cerrar con la oración final. Vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos permitió compartir, por este tema, porque Dios cargó en esa cruz con mis pecados, con tus pecados, con los pecados de mi hermano, de mi hermana, de mi prójimo. Imagínense, nos dice en el Salmo 130, que si tomas cuentas de mis delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor y te ama y te quiere ver libre, te quiere ver libre y Él ha esperado para que tú estés aquí con Él. Gracias, Señor y Dios mío, por este momento de reflexión que nos has permitido compartir. Bendito y alabado seas, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje de vida, de paz, que el día de hoy has sembrado, Señor, llegue a muchos corazones, sane muchas almas y puedan ser libres en el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Tú eres para ti el honor y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por cargar en esa cruz con mis pecados, porque a pesar de que te escupí, te abofeteé, te lastimé, te llené de heridas, tú extendiste esos brazos y dijiste: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu amor. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Amén.